Hola, hola tribu, ¿cómo estáis? Aupa Atleti. Oye, pues nada, al final no pudo ser anoche ganar al Madrid, pero bueno, quería contaros, actualizaros un poquito las novedades que os contaba ayer de Thiago Almada y hablar un poquito del partido de ayer. Dos o tres cosas que me parecen relevantes. Una, no pudo ser, pero no fue un mal partido del Atlético de Madrid, que mejoró para mí claramente su actuación, por ejemplo, su última actuación frente a la Real Sociedad. Ayer vimos a un Atlético de Madrid que tiró 22 veces a puerta, que dominó el partido y que creo que fuimos un poco condenados por ocasiones puntuales. Por ejemplo, el error en la colocación de la barrera en el primer gol, para mí claramente un error de la colocación de la barrera de Jan Oblak, que nos cuesta un gol. Luego otro error puntual de Lenormand, que hablaremos ahora de ello, que nos cuesta el segundo gol. Lenormand comete un error ahí como central, para mí difícil de comprender, es poco contundente, le entran sin una jugada ni siquiera muy elaborada entre dos centrales, donde puede hacer falta, donde puede hacer bastante más, y al final se planta Rodrigo solo delante de Oblak, que nos cuesta el segundo gol. Y luego por nuestro lado, pues de cara a puerta tuvimos gol de Sorloth, pero falló alguna ocasión clara previamente, aunque para mí hizo un buen partido. Julián Álvarez totalmente desaparecido, y pagamos un poco esa ausencia de gol arriba. Ayer sí que creo que se puede hablar de contundencia a la hora de explicar por qué el Real Madrid ganó un partido en el que fue netamente inferior. Dicho esto, quiero destacar algunas cositas de ese partido en el que no hizo el Atlético de Madrid un mal partido, pero sí que tengo algunas cosas que comentar. Hay un momento, nuevamente ayer, en el que el Cholo Simeone para mí se vuelve a equivocar en los cambios. No puedo entender que en tus últimos 30-35 minutos, cuando te estás jugando el pasar o no pasar de una eliminatoria, sea cual sea el título que te estés jugando, tus mejores jugadores no estén en el campo. Tus mejores jugadores, aquellos que dan la diferencia de calidad que convierte a un club en un club ganador, no estén en el campo. Algo está mal planificado cuando por segundo partido o tercer partido a lo largo de esta temporada, Baena es sustituido cuando quedan todavía 30-35 minutos por jugarse el partido, y donde ayer claramente estaba siendo el mejor del partido, ¿vale? Si es por una cuestión física, algo está mal. No se le puede pedir a Baena, que es un jugador diferencial con muchísima calidad arriba, que haga todas esas labores que le vimos hacer en la primera parte, de bajar a la línea de centrales para crear él la jugada, presionar en el centro, darse carreras hacia atrás, y además ser el último hombre que da el último pase de balón en la línea de tres cuartos de campo del ataque del Atlético de Madrid. Todo no se puede hacer, no es un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, que puede jugar de delantero, de centrocampista o de 5 en todas las fases del partido. Esto ya lo hacía Simeone con Carrasco en su segunda etapa, al que le pedía que fuera lateral, que fuera carrilero y que además fuera regateador arriba. Conclusión, que Carrasco en esa segunda etapa pues llegaba a los momentos determinantes del partido muy cansado, muy agotado, mentalmente no tomaba buenas decisiones, y la explicación, más allá de que el jugador se le hubiera olvidado jugar al fútbol, es que el oxígeno no le llegaba al cerebro con la misma fluidez que le llegaría si hubiera tenido un esquema de juego donde su valía hubiera estado mejor repartida. Eso lo vimos ayer con Baena. Se le pide excesivos esfuerzos a Baena con un centro del campo, Koke y Gallagher, donde Gallagher apenas aportaba cosas en ataque, y entonces claro, cuando un hombre de la calidad de Baena se tiene que multiplicar, pues vamos mal. Cuando saca a Baena, vemos los peores minutos del partido, con un Julián Álvarez que baja a la línea del centro del campo para intentar jugar un poco el balón, porque de repente el Atlético de Madrid no tenía un solo jugador que creara ocasiones de gol arriba. Lo siento mucho, esa variante táctica donde volvió locos a los jugadores por el empecinamiento que tiene Simeone por no darle minutos a algunos jugadores de los que ahora hablaremos, pues hizo lo siguiente: saca a Baena, mete a Lenormand, fijaros el cambio, descoloca toda una defensa que había sido bastante solvente, sinceramente, durante los 60-65 minutos que se les había visto, que era Janko y Pubil jugando de centrales, descoloca, rompe toda esa defensa para meter a Lenormand, colocarlo de central izquierdo. Esto es muy importante, no es un sitio donde Lenormand juegue de manera natural, ni siquiera tiene los mecanismos ni los automatismos para jugar en esa posición. Lenormand es un lateral, es un central derecho. De repente, pues claro, por no meter a Cardoso, que podría ser el relevo natural de Gallagher, al que había metido, para mí incomprensiblemente, porque es de todos los centrocampistas del Atlético de Madrid el que menos aporta en ese centro del campo, y ayer se volvió a empecinar el Cholo Simeone en darle 50-55 minutos a la nada,
porque Gallagher, lo siento mucho, más allá de la brega, más allá de la pelea, no aporta, no crea, no genera juego, y esa es una de las explicaciones por las cuales Baena llega tan agotado a esos 15 minutos de la segunda parte, porque se tuvo que multiplicar ante la ausencia de colaboradores en el centro del campo que le ayuden a crear juego, se tuvo que multiplicar durante el partido y claro, no llega físicamente bien. Bueno, pues habiéndose equivocado con la alineación de Gallagher como titular, que para mí claramente no era el titular ayer, la ausencia de Barrios para mí se sustituye mucho mejor con Johnny Cardoso, que fue el año pasado jugando ahí adelantado, uno de los mejores jugadores de la liga en el Betis, o por ejemplo de Almada, del que hablaremos después, que tuvo unos últimos 15-20 minutos para corregir el error, muy buenos de Almada, con más de 20 pases en el que solo falló uno en campo del Atlético del Real Madrid y con una aportación a la fluidez del juego de ataque bastante reseñable bajo mi punto de vista, pero volvamos a la variante táctica en la que el Cholo vuelve loco al equipo con tal de no hacer lo que para mí era natural hacer, ¿vale? Saca a Gallagher, que no debía de haber sido titular, y se da cuenta que Gallagher no está aportando nada en el centro del campo. En vez de corregir su error y meter a Johnny Cardoso, no. Pone a Janko de central, pone a Lenormand de central, pone a Marcos Apubil de lateral, que se ha tirado toda la temporada diciendo que no lo ve de lateral, pero ayer, por una cuestión, no sé, curiosísima, sí que lo acaba viendo de lateral, lo pone de lateral para subir a Marcos Llorente arriba a la posición que en teoría dejaba Gallagher. Y quita a Baena. ¿Qué ocurre durante esos 20 minutos en los que desaparece Baena, el creador de juego del Atlético de Madrid, que ayer hizo un grandísimo partido para mí y hace esta variante táctica? Bueno, pues ocurre que el Atlético de Madrid deja de generar juego porque ha desaparecido el que generaba juego, que es Baena. Marcos Llorente sí aporta, pero en los últimos metros no es ese creador de juego que es Baena. Y encima rompe una defensa que había sido bastante solvente y por ahí viene el segundo gol, con un Lenormand jugando de central izquierda que no está acostumbrado a jugar ahí, con unos automatismos que no tiene y donde Rodrigo pues prácticamente desde la nada, sin una jugada realmente complicada ni muchísimo menos, entra entre los dos centrales como un cuchillo por la mantequilla hasta plantarse solo delante de Oblak. Para mí está en el debe del Cholo Simeone esta variante táctica que vuelve locos a sus jugadores, pero lejos de volver loco a los jugadores una sola vez, vuelve a volverlos locos una segunda vez, sacando, y aquí ya es donde alucino en colores, para deshacer su entuerto, me saca a Nahuel Molina, sí, Nahuel Molina, no es un chiste, lo vuelves a escuchar, quita a Ruggeri para meter a Nahuel Molina en los últimos minutos y devolver un cierto orden a esa defensa que él mismo había roto, vuelve a bajar a Marcos Llorente al lateral, vuelve a poner a Pubil y Janko de centrales y entonces mete a Almada, ¿sabes? Sí, a crear juego arriba junto a Johnny Cardoso. Almada, que inexplicablemente yo no entiendo por qué no juega más minutos, porque los 15 minutos pírricos que ayer le dio el Cholo, vuelve a demostrar que es un jugador diferencial, con calidad, que se involucra en la jugada, que le da muchísima fluidez al equipo, dio dos balones muy peligrosos arriba, generó un tráfico totalmente diferente de un Atlético de Madrid que desde la salida de Baena estaba totalmente atascado y sin ideas arriba, y de repente la aparición de Almada vuelve a darle fluidez al Atlético de Madrid. Y es inevitable para mí preguntarme si realmente el resultado final hubiera sido otro, con un Almada y Baena jugando más minutos, incluso juntos en el partido. Y posiblemente con un Sorloz al que sustituye, habiéndote metido un gol que creo que tampoco debió de sustituir. Conclusión final, 22 tiros a puerta del Atlético de Madrid, que fue incapaz de remontar los dos fallos que le condenaron ayer, contra un Madrid que fue netamente inferior, pero que le dimos oportunidades por errores propios y para mí por un nuevo error en los cambios del Cholo Simeone, que decidió pegarse un tiro en el pie cuando mejor estaba jugando el Atleti, quitando a Baena y a Sorloth, deshaciendo su defensa para luego corregirse a sí mismo, esta vez ya sí meter a Cardoso, meter a Almada y volver a ser dueños del partido cuando ya apenas quedaba tiempo. Dicho esto, es lo que yo vi ayer. He dejado a Almada para el final porque, como se vio ayer, Almada cambia otra vez la fisonomía del juego del Atlético de Madrid. Para mí demuestra que es un jugador que se involucra, que tiene pase, que tiene fluidez de balón, que tiene ideas, mete un balón a Julián Álvarez terminando el partido, que es una clara asistencia de gol si Julián Álvarez hubiera estado acertado, un Julián Álvarez que está muy desacertado y que tal vez ayer no debería de haber terminado el partido, y sí lo deberían de haber terminado otros jugadores que estaban en mejor estado de forma. Y
¿Por qué hablo de Almada y lo dejo para el final y con esto ya termino este vídeo? Porque a pesar del buen partido de ayer de Almada, el Atlético de Madrid insiste en que sea Almada el jugador que va a salir o que posiblemente pueda salir en este mercado de invierno, porque por alguna extraña razón teníamos un montón de dinero en verano, podíamos hacer un proyecto deportivo que nos hiciera soñar, según dijo nuestro presidente Gilmarín, pero nos han vuelto a engañar a todos. Esta vez es el palo para la directiva, que también tiene su grandísima responsabilidad en el devenir del Atlético de Madrid, y nos han vuelto a hacer un juego de ilusionismo para contarnos unos meses después que es que no tenemos dinero, que tenemos que vender a algún jugador y tal. Es la historia de siempre de te engaño por aquí, te engaño por allí, te digo que te traigo un jugador, que voy a traer a otro, que tengo dinero, luego ya no lo tengo, ahora con el dinero que ingresen unos voy a pagar deudas que tengo anteriores, y en estas estamos. Con esto no quiero disculpar ni un poquito los malos planteamientos que está haciendo el Cholo Simeone, pero sí que es cierto que la planificación de la plantilla está siendo un desastre. Y eso está dando lugar a que ahora Almada, jugador de 24 años, con un futuro increíblemente prometedor, pues esté en el disparadero de salida, incluso por menos dinero de lo que nos costó, porque el Atlético de Madrid pagó 24-25 millones de euros por el 50% de su pase, y ahora mismo hay ofertas que están rondando los 20 millones de euros por el 50% de su pase, con lo cual estaríamos perdiendo dinero, juventud, un jugador que tiene un potencial de crecimiento tremendo, y nos quedamos con los Lenglet, que están en la última etapa de su carrera deportiva, o con los Griezmann, al que he podido respetar muchísimo y sigo respetando muchísimo, pero a nadie se le escapará que está en el ocaso de su carrera. Y vendemos al posible talento del futuro, como puede ser Almada, 24 años, todo un camino por recorrer en el mundo del fútbol, y que demuestra que es un jugador diferente, es un jugador que tiene calidad, que podría perfectamente acompañar a los Baena, a los Cardoso, incluyendo los Raspadori o quienes sea que vayan completando el nuevo Atlético de Madrid. Pero no, nos vamos a quedar con viejas glorias. Hablaremos luego en verano de fichar a Lewandowski, un jugador que ya supera con amplitud los 30 años, que nos puede dar como mucho un año bueno, y en este día de la marmota seguiremos viviendo. Novias, pues no le han faltado. En cuanto al Atlético de Madrid ha levantado la mano y ha dicho que Almada es transferible, pues tiene 4 o 5 ofertas sobre la mesa. Entre ellas, una destacable. Unai Emery, que no es tonto, le ha dicho a su club: oiga, vayan ustedes a por Thiago Almada. Es un jugador de los que crea diferencias en el fútbol en los últimos metros, que es lo que vale la pasta. Jugadores diferenciales en el último cuarto de pista. Luego escucharemos al Cholo hablar de contundencia. Verás, Cholo, la contundencia es la diferencia que hay entre jugadores que marcan diferencias y tener jugadores que no marcan diferencias. Para mí, Almada, posiblemente con un poquito de confianza, con algunos minutos más, y teniendo en cuenta que tiene 24 años y le queda mucho margen de mejoría, es un jugador que puede marcar diferencias, porque tiene algo que no se aprende: tiene talento. Luego ese talento se podrá desarrollar si se le da confianza, un contexto de juego en el que pueda brillar, etcétera. Pero el talento no se puede inducir, o se tiene o no se tiene. Para mí Almada es uno de esos jugadores que tiene talento. Unai Emery no es tonto, ni otros muchos equipos, y enseguida han dicho: vamos a pescar en río revuelto. Almada lo quiere soltar el Atlético de Madrid, jugador joven, jugador diferencial en el último cuarto de pista, jugador capaz de hacer jugar al equipo, de romper líneas con sus pases, y van a ir a por él. Y mi sensación a estas horas es que lo que ayer me parecía una mala broma ya me está gustando cada vez menos, y empiezo a tener la sensación de que Thiago Almada, con apenas 500, 600 minutos, ayer hizo 530 minutos, si contamos sus últimos 15, ni siquiera llega a 530 minutos, ya hemos decidido prescindir de él, ya hemos decidido que no vale, ya ha decidido el Cholo que es el jugador del que puede prescindir. Esto es importante, que luego nadie diga que es que el Cholo no interviene en esto. El Cholo ha decidido y ha dado luz verde para que sea el jugador del que se puede prescindir, y nos vamos a quedar pues con jugadores muchísimo más intrascendentes en esos últimos 3 cuartos de pista, como por ejemplo Griezmann, o como por ejemplo, lo siento mucho al que le pueda doler esto, pero para mí estamos hablando del ocaso de un jugador contra un jugador que tiene todo el futuro por delante. En fin, no comento nada más. Me parecería, y me va a parecer un error, que nos deshagamos de Almada. Jugador que en los primeros partidos de Liga fue claramente de lo mejor que tuvo ese Atlético de Madrid, que se dejó puntos contra el Elche, contra el Español, pero que nos ilusionaba, y que nada, que en Navidades ya es transferible. Error. Luego, cuando lo veamos triunfar en otro equipo, como le pasó a Mateus Cunha, como le ha pasado a Lino, como le ha pasado a Raúl Jiménez, como le ha pasado a tantos jugadores que pasaron por el Atlético de Madrid y que el Cholo pues dijo que no contaba con ellos, que no le valían. Ya el caso de Diogo Jota, que en paz descanse, es uno de los más sangrantes, no se llegó ni a vestir la camiseta, y luego Diogo Jota fue el jugador que fue. En fin,
Para mí, otro error de entrenador, junta directiva y equipo. Si Almada acaba saliendo del Atlético de Madrid, nos quedaremos con un Nico González en su posición, que nos va a costar 35 millones de euros y que como jugador de fútbol, como luchador de MMA, no lo sé. Posiblemente sea más potente, sería mucho mejor doble en una película de vikingos, le pondrá más garra, todo eso no lo voy a discutir. Pero como jugador de fútbol, entendiendo jugador de fútbol, un jugador que puede aportar calidad en los últimos metros, que tenga un talento diferencial, que sepa jugar con una pelota, porque el fútbol, más allá del agarre y la pelea, que estoy un poco cansado de escuchar esto, también implica una pericia técnica. No todo el mundo puede ser Camacho, que le valió con saber parar el balón y centrar a un jugador de 2 metros y dar muchas patadas y muchos codazos para triunfar en el mundo del fútbol. Afortunadamente el fútbol necesita de otro tipo de jugadores, como pudo ser Pirlo, como pudo ser la Brujita Verón, como ha podido ser Messi y como en un momento dado podría llegar a ser Baena, si le damos el futuro que espero que tenga, o Almada, o jugadores que tienen ese diferencial de poder meter un balón entre líneas en los últimos metros, de poder crear y generar juego. Pero hemos decidido que ese tipo de jugadores no nos vale y que preferimos pagar 35 millones de euros por un jugador muy guerrero, muy vikingo, muy luchador, muy tribunero, pero que a la hora de jugar con el balón en los pies no le llega Almada ni a la suela de los zapatos y nos va a costar 35 millones de euros. La Juve se tiene que estar frotando las manos por el golazo, por toda la escuadra que nos han metido, si al final nos acabamos comiendo ese fichaje por 35 millones de euros y vendemos a Almada por 20 millones de euros mal pagados. En fin, nada más que a UPA Atleti. Hasta el día 18 no tenemos fútbol, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y nada, sed felices. Contadme abajo qué os parece la posible salida de Almada. Me interesa conocer vuestra opinión. Para mí sería un gran error. ¿Tú lo ves bien que se vaya? Coméntamelo abajo. Venga, adiós. A UPA Atleti, sed felices.